Bien, buenas tardes con todos. Este es un nuevo programa de diálogo entre psicólogos. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Boa tarde, Julinho. Uma nova semana aqui para nós. Boa tarde. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema delicado, quizá, Já? un poco mm, abrumador también puede ser. Eh, el título es a ver, es Tá, salud Julinho, qual é? mental, la salud mental en la política. ¿Ya? Y no es que seamos políticos nosotros, ¿ah? No lo somos, Uhum. ¿ya? Por si Não, acaso. não. ¿Ya? En algún momento me acuerdo que me preguntaron si me gustaría meterme en la política y yo les dije, el día que uno de mis pacientitos vaya a la política, creeré en esa área, ¿no? Porque sabré que pues eh, están, digamos, con el valor, la moral y la ética más correcta, digamos. Pero mientras Uhum. tanto, lamentablemente no. Ahora, ¿por qué es un Então, tema delicado, César? Julinho, falar sobre saúde mental na política, né? É um assunto muito complicado, Julinho, porque nós vemos, né, que os políticos eles estão para ajudar a população, eles dão para criar leis. Os políticos estão para dar um benefício para a população, na verdade. Às vezes, tem alguns políticos que sim são bons políticos, criam leis, ajudam a população, fazem várias emendas, por exemplo, para a população. Mas tem outros que não ajudam, que só vêem o benefício próprio. Ele entrou na política só para se beneficiar para si mesmo. Ele entrou só para, talvez, ganhar além do que quer ganhar. Ujú. São poucos que lamentavelmente ajudam, né? Mas é assim, Julinho, saúde mental na política. Como assim saúde mental, Julinho? Para ti, qual seria a saúde mental na política? Ahora, mira, parte de lo que estás comentando, ¿no? Del que la mayoría de los políticos propiamente, ¿no? Porque claro, toda persona en este momento, por ejemplo, somos personas políticas al hablar de este tema, ¿no? Pero, o Uhum. sea, los políticos específicamente, ¿no? Inmersos, digamos, en esa área, como tú dices, buscan su beneficio, ¿no? Entonces, digamos que yo haría un retroceso, ¿no? Hacia muchos temas que hemos hablado antes, como familia, no persona. ¿Por qué la persona buscaría su propio beneficio? Porque claro, hablamos en este momento de políticos, pero la mayoría de las personas buscan eso, nada más. O sea, es bien difícil que, por ejemplo, las personas quieran aperturarse hacia los demás, ¿no? Primero soy yo, ¿no? Primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, cuarto soy yo, quinto soy yo, décimo soy yo, duodécimo soy yo, ¿no? Vigésimo soy yo, y Claro, después el resto, ¿no? Entonces, pero la pregunta también sería, ¿no? Justo en estos tiempos, digamos, ¿no? ¿Por qué les cuesta a ellos tanto algo que hemos estado hablando antes de empezar el programa? ¿Por qué a ellos les cuesta tanto decir las cosas como deben ser? ¿Por qué ocultar? ¿No? Y en esto quiero poner algo claro que muchos probablemente no estén de acuerdo, pero es la forma como yo veo, digamos, al sistema social, ¿no? En el mundo, no exclusivamente de Perú o de Brasil, sino en el mundo. El político es un funcionario público, ¿no es así? claro, Y como funcionario público es elegido por nuestros votos, ¿no? perfeitamente, Quiere claro. decir, quiere decir que en la empresa, digamos, llamada Brasil o llamada Perú, ¿no? Los gerentes generales de esa empresa deberíamos ser nosotros, ¿no es así? Claro, ¿No? Y totalmente de acordo. el jefe de esa empresa debería ser el presidente de la República, ¿no? Por lo tanto, todo lo que hacen ellos debería ser entregado, enviado, ¿no? Hacia nosotros, la población. Pero no se hace así, ¿no? ¿En dónde se ve esto solamente? En campaña política, ¿no? Cuando hay que comer el chicharrón, el tamal, el ceviche, o tomarme fotos en tiempo de pandemia cuando no se debería hacer, la irresponsabilidad que Uhum. tienen también,
¿no? Porque lamentablemente son muy irresponsables, irresponsables como tal, la palabra como tal, y no es por uno ni por otro, son todos, porque en campaña lamentablemente estamos en tiempo de pandemia. Yo veía a Bolsonaro, por ejemplo, nadar en la playa hace poco, ¿no? O Uhum. sea, ¿qué mensaje le está dando a la población así? Claro, Julinho, então, é isso, né? Que o político tem que ser ético, ter uma boa ética, né? Saber lidar com essas questões. Por exemplo, o político, ele precisa, Julinho, ter um benefício, claro, para ele e para a sociedade, para a população. Ujú. Se ele tem essas duas, chega a um conceito, uma harmonia, tanto a nível para ele mesmo e para a sociedade, aí seria um equilíbrio entre os dois. Por quê? Porque ele vai garantir os direitos para a população. O político está para isso, está para Claro, colocar leis, colocar garantir todos os direitos a uma população. Como tu colocou agora, lamentablemente só aqui no Brasil, de 4 em 4 anos, por exemplo, aparecem os políticos. Campanha política, as pessoas, por exemplo, que nunca imaginou ver nos últimos meses para as eleições, aparece tirando foto com o mais necessitado, entregando alguma coisa, só naquela campanha política. E tu não vê antes, Julinho, tu não vê talvez um programa assim, se a pessoa quer ser política, Julinho, tem que trabalhar antes, fazendo talvez com as comunidades, indo de casa em casa, ver o que está faltando, o que precisa a população. Não no último dia das eleições, não uma semana antes, não um mês antes. Tem que ter todo um programa. E aí que vai, Julinho, a saúde mental. Como a pessoa política, por exemplo, ele vai ter benefício para ele, só para ele. São poucos, como já falei, são poucos que sim, que ajudam, né? Dan leis, decretos, estão sempre ao lado da população, né? Outros não, Julinho. Outros, lamentablemente, só buscam benefício próprio, né? E há ahora, outros, por exemplo, claro, Julinho, ahora, outros ujú, que eles têm um exemplo, um grupo de pessoas para fazer uma política. Ele entrou na política, ele foi eleito, não passa nem um mês ou 2 meses, ele sai do grupo para entrar no outro grupo. O sea, ele não tem, talvez, uma relação, uma linha de pensamento de grupos. É difícil, Julinho, ver os políticos aqui no Peru também, ujú. né? A pergunta foi sempre a mesma coisa, 10, 15, 20 anos, sempre o mesmo político, sempre a mesma coisa. Até quando, Julinho? Até quando a pessoa vai ter que suportar, talvez, alguns políticos? Já Es são. difícil ahora, César, ¿no? Decir, por ejemplo, y entonces, ¿no? Porque acá particularmente, no sé si la idea ya en Brasil puede ser igual, pero acá se tienen mucho estos conceptos sociales de el mal menor, ¿no? Le llaman el mal menor a quien lo eligen presidente, ¿no? O alcalde, ¿no? O bueno, congresista, ¿no? Los males menor. Se tiene el concepto errado, digamos, de, bueno, todos roban, así que hay que escoger uno igual, ¿no? Igual nos va a robar, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos eso? Nuestra salud mental, ¿por qué se resquebraja, digamos, en tener que elegir eso? Porque también estamos acostumbrados desde niños a qué? A esta bendita, digamos, segunda oportunidad, ¿no? O sea, Miss, no presenté la tarea. Por favor, lo puedo presentar el día martes. Ya, está bien. El martes lo presentas, ¿ya? Pero ya no va a ser sobre 20, va a ser sobre 16, ¿ah? Ya pues, Miss, por favor, por favor, por favor, por favor y por favor, de rodillas, suplicando, llorando y ya ya está bien, ¿ah? Pero ya, el martes a primera hora, por favor, ¿ah? Desde ahí Está acostumado. me voy acostumbrando a la corrupción, ¿no? La persona, que pasa mucho, yo donde vivo, por ejemplo, ¿no? La vez pasada llegó un visitante, ¿no? A otro departamento y a la reja, César, no exagerando, habrá dejado 20 centímetros entre su carro y la reja, en la vereda, ¿no? Cuando yo llego, ¿no? Había una señora cojeando, cojeando, claro, sin muletas, ya, con su Uhum. niña,
¿ya? Que se paró, se detuvo porque yo iba a entrar. Tuve que yo salir a la pista para que pudiera bordear ese carro, porque no podía pasar por ese espacio, bordear ese Perfecto. carro y volver a la vereda. O sea, irrumpes la norma. Que no tengo conciencia, ¿no? No Persona tienes con conciencia. conciencia del resto. Te importas tú primero y no Y los de, demás. perfecto. Entonces te vas formando con ese concepto. Imagínate que esta persona, este ciudadano que se estacionó a 20 centímetros de la reja, postule a un cargo público con un currículo, digamos, de 30 páginas, con haber hecho maestrías hasta en Júpiter, digamos, Capacitado, te voy a capacitar. recontra capacitado académicamente. Imagínate, Ujú. imagínate que esa persona postule a ese cargo. O sea, te das cuenta ya desde ya el nivel de desarrollo que pueda mostrar haciendo ese acto, Claro. ¿no? Por ejemplo, otro, sin ir muy lejos, en algún momento recuerdo que fui a visitar un paciente y en Ujú. el ascensor decía, ¿no? Está prohibido que los niños suban solos. Y en un momento que yo subo, los niños se meten también, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, claro, ¿no? Ujú. Y cuando le pregunto a los padres, ¿no? Del niño que iba a ver, le digo, pero si está prohibido, señor, ¿no? Y me dijo, ¿no? O sea, acorde, me dijo, ¿no? Sí, lamentablemente me dice, las personas no hacen caso a eso, ¿no? O sea, sobre la norma, ¿no? Hacen lo que quieren, ¿no? Y se les ha Claro. dicho ya, se les ha dicho que no deberían poner a sus hijos ahí, pero dicen, pero es que ya están grandes, ellos pueden subir solos, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿para Mas qué tengo una está ese regla, letrero? ¿Para qué está esa norma entonces? claro. ¿Qué te da Sí. eso a entender? Te da eso a entender que lamentablemente, por ejemplo, estos padres de familia, ¿qué les están enseñando a sus hijos ya? Les están enseñando que echa la ley, echa la trampa. O Claro. Y sea, ese no. básicamente, ser corruptible, ¿no? Tú estás siendo corruptible, te estoy enseñando a ser corruptible. Te estoy enseñando que cada vez que veas una oportunidad, aunque estuviera en la ley, la aproveches, como se dice, y le saques provecho a eso. Tirar beneficio, Julín. Eso se llama tirar beneficio de alguma coisa, né? Tirar o proveito. Se tem uma regra, tem uma norma, e a pessoa sabe que tem isso e não cumpre, Julín, é porque ele está burlando. Ele não está sendo Claro, ético com ele mesmo. E aí vou colocar o altruísmo, por exemplo. sí. A saúde mental tem a ver com altruísmo. A pessoa tem que ser um pouco de altruísmo. E a pessoa, Julín, se os políticos não tivessem na cabeça instalado o altruísmo, como seria? Porque o político, Julín, ele tenta talvez persuadir, tenta disfarçar nossas palavras, por exemplo, para atrair pessoas, para que votem nele. Se político, por exemplo, Julín, tem que ser altruísta, né? Porque se não é altruísta, o político, se não, ele não ajuda, por exemplo, ninguém vai votar nele. Ele tem que saber ajudar, e quando ajudar, e para quem ajudar. E isso, por isso que os políticos são elegidos por isso. Ujú. Fazer que, quando e para quem. Eu tenho que ter isso. Eu vou fazer alguma coisa, benefício da população. Para quem? Para a população. Quando? Quando você, no mandato que vou ficar dentro da política. Essas três coisas que ajudam ao político a se desenvolver. De tentar chegar à população, de saber enfrentar algumas dificuldades, de talvez de aceitar que a população reconheça um bom político. Não um político que faz campanha no final do ano, não um político que entrega a cesta básica, não um político que entrega dinheiro, não um político etc. Ser um político que tenha ética, que saiba enfrentar, de que saiba colocar regras, normas, decretos, que reconheça quais as dificuldades que está tendo uma população, o que precisa a minha população. E isso tem que ser a política, Julinho. Mas, lamentavelmente, Julinho, nós, já adultos, a base de tudo isso é a educação, é a família. Se a família me coloca valores, normas, ser ético, de ajudar, eu vou continuar assim. Mas se a família não incentiva uma criança para isso, tirar proveito de alguma coisa, a criança aprende na observando. A criança aprende assim.
eu observo no papai e na mamãe, eu aprendo por isso, na verdade, aprendo pela imitação. Se meu pai está mentindo, por que eu não posso mentir? Se meu pai está tirando proveito de alguma coisa, se está escrito aqui, Julinho, não é permitido entrar no condomínio com cachorro, está proibido. Mas aí a pessoa entra com cachorro, sabendo que está proibido. Siendo que está prohibido. Na verdade, então é isso, Julinho. O que está faltando nas pessoas é isso, né? Ter uma noção da realidade, estar ciente de seus atos. Se eu vou errar, se eu vou cumprir, eu vou pagar pelos meus atos. Lamentablemente aqui tem políticos, por exemplo, Julinho, que são condenados, por exemplo, porque roubaram, e estão soltos. Ele não, para uma ideia, ele comete o erro, ele vai ter que pagar, mas não paga, fica em casa, não fica preso. E então, se tem leis e não cumpre, então não está ajudando em nada. É isso, Julinho. É isso, como essa nossa saúde, Julinho, interfere em um desenvolvimento geral, né? Sí, sí. Y otro tema, por ejemplo, ahí sería, ¿por qué la población permite esto entonces? ¿No? Claro, ¿Por qué la Julinho. gente permite esto, no? Y mira, yendo al ejemplo de este señor, bueno, que es uno que ha pasado, ¿no? Que se estaciona pues a pocos centímetros, 20 centímetros de la reja. Pero ni hablar de aquellos que se estacionan en rampas, ¿no? Que son para personas Está que pasan en prohibido. ruedas o madres, padres que pasean a sus hijos en coche, ¿no? Ni hablar de eso, ¿no? O sea, ya eso es terrible, ¿no? O Claro. sea, te dicen no estacionar y te estacionas igual, te llega, como se dice, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay personas que permiten eso? ¿No? ¿Por qué hay personas que estás en el semáforo y no falta, y disculpen a quienes escuchen y lo hayan hecho, disculpen, un desadaptado que se quedó en el semáforo en la cebra, en las líneas blancas. Se quedó ahí, ¿no? ¿Y qué hacen las personas? Tienen que bordear por delante o por detrás ese vehículo para Para cruzar. atravesar. O sea, la persona pierde su derecho de lo que le corresponde en ese momento, porque lo que le corresponde es pasar encima de esa línea, Claro. ¿no? Y ese vehículo más bien está mal. ¿Quiénes permiten ahí? Un policía que probablemente esté cerca en el semáforo, que permite, porque he visto, porque me he percatado que lo permite, y que por mover el tránsito se queda ahí sin hacer nada, ¿no? Y las mismas personas. Estas personas, este grupo de personas, somos nosotros los votantes. Permitimos eso. Permitimos, claro. Permitimos a esta persona que irrumpe la regla y que muy probablemente en un 90% sea una persona corruptible, permitimos eso y le damos el aval. ¿Por qué? Porque encima, uno, que me paro a dirigir el tránsito y a pesar que veo esa infracción, no digo nada, y otra, que la persona que tiene que bordear más bien, ¿no? Para no tocar el vehículo que está en un lugar donde no le corresponde, ¿no? Entonces, eso somos nosotros, la permisión. Ahora, desde hace muchas semanas, desde hace muchos programas, comentamos estos 3 puntos de educación, cultura y salud mental, ¿no? Muchas personas pueden decir ahora, ya, ok, César, ok, Julín, pero ¿cómo sabemos que si el político, digamos, pueda llegar a ser una persona de bien? ¿No? Más allá de lo que proponga o más allá de lo que tenga, digamos, como estructura académica. ¿Cómo sabemos eso? Claro, lógicamente en este momento es muy difícil, porque si uno lee básicamente, digamos, acá en el Perú, el nivel educativo es muy, muy bajo, ¿no? Es bastante bajo, ¿no? El nivel cultural es solamente a un 10% del Perú, ¿no? Y salud mental ni qué hablar, o sea, es muy bajo, Sí. es muy bajo, ¿no? Conozco qué cosa, pues 2 o 3 programas, 3 o 4 programas, incluidos nosotros, que hablan de salud mental. Después no lo hay. Nadie más dice nada, ¿no? ¿No? Entonces se crea un problema para la gente, digamos, el acceso, ¿no? Y además,
tener ministros como el ex ministro de Salud de la época, acá en el Perú, en la época del señor Martín Vizcarra, que salió diciendo que cualquier persona puede tratar una depresión, ¿no? Que hasta la enfermera puede hablar con un depresivo, una obstetra puede hablar, hasta la persona de limpieza puede hablar con un depresivo para ayudarle, ¿no? Y decirle que se sienta bien. O sea, si llegamos a esos niveles, Então, nossa saúde mental não está boa. estamos fatal. Claro, Estamos fatal. Y son nuestras claro, tá, não, autoridades. Y son lo que lamentablemente elegimos. Claro, pueden decir, pero Yulín, al ministro no lo elegimos nosotros, lo elige el presidente. Sí, ok, pero al presidente, a la capacidad de él, sí lo elegimos nosotros, pues. ¿No? Entonces, sabemos a quiénes pueden elegir, porque eso es mirar hacia adelante, eso es prever las cosas, ¿no? Es como la pandemia, ¿no? O sea, no, no es que, uy, mira, pasó esto, uy, pues lamentablemente, ¿no? No, pues, o sea, se supone que estás para eso, para tener una visión de lo que puede pasar más adelante. claro, no futuro, né? O que pode acontecer no futuro. Exacto. Y si uno tienes esa capacidad de previsión, entonces ya tienes una habilidad blanda, uff, muy reducida, y te faltaría un montón, ¿no? Claro, Julinho, é difícil, Julinho, nessa situação, né? Talvez por falta de conhecimento, né? Educação, que tudo nós, Julinho, aprendemos, é parte do desenvolvimento familiar. Os primeiros valores, como eu coloquei agora, não são ensinados pelos padres, meus papais, mamãe, nos ensinam isso, né, valores. Agora, já entrando talvez na faculdade, tentando ter curso de ética, por exemplo, alguns temos curso de ética na graduação, mas essa ética, às vezes, Julinho, é só passar a disciplina e não incorporar o que realmente deveriam ser éticos. Sí, Quantos psicólogos, quantos médicos, quantos advogados, qualquer graduação tem no curso, tem a ética profissional. As pessoas só fazem ética só para passar a disciplina, porque sabendo que já entrando no mercado do trabalho, não são éticos, Julinho. E aí que vai, é a educação e uma falta de ética, que no futuro tu vai encontrar, por exemplo, aí pessoas vai enganar, pessoas que vão saber disfarçar, pessoas que vão se aproveitar do benefício. Por quê? Porque eles não souberam fazer uma boa ética. Ou se tem, não colocar em prática. E isso, Julie, isso aí é bem complicado, tanto para nós como psicólogos, né? Que devemos ter uma boa ética profissional. Mas, lamentavelmente, alguns não têm, né? E tanto os políticos, tem uns que são éticos, sim, outros que não. E aí que vai a pergunta, Juliano. Até quando vamos continuar com isso? Até quando vamos ter que continuar votando nas mesmas pessoas, nos mesmos governantes que já são 10, 15, 20 anos na mesma, no mesmo cargo? Até quando? Talvez, uma vez eu estava comentando sobre isso, né? Julie, mas se eu, por exemplo, eu já lhe dei uma oportunidade, ele não ajuda a população, ele só entrou e começou a fazer a roubar. Pronto, acabou o mandato dele. Ele vai se reeleger de novo e ganha de novo. Continua a mesma coisa. Até quando? Alguém fala assim, não, mas agora meus filhos vão saber votar aqui no futuro. Sim, mas se teus filhos vão saber votar assim, mas tu tem que ensinar teus filhos. Não é verdade? sí, Na realidade, é tudo um círculo. Tudo um círculo que vai se mexendo, que não tem um fim. no tiene fin, pues. Sí, es Na verdad. verdade, ¿No? Ahora, pues, en esa pregunta que dices, ¿hasta cuándo podrá ser? Justamente una de las cosas que hace varias semanas nosotros hablábamos, bueno, por interno, es que, sí, pues, por ejemplo, ¿no? Hacer este tipo de programas, ¿no? Que ciertamente son cortos, ¿no? Que en ocasiones tenemos algunos invitados que también aportan, digamos, ¿no? Porque más que nada se busca eso, ¿no? Aportar un poco más, ¿no? A la sociedad, ¿no? Que claro, las claro. personas justamente tengan mucho más nivel educación, cultura, ¿no? Saber más sobre salud mental, ¿no? Eliminar este tabú de la salud mental, ¿no? Y con eso, pues, intentar hacer algo, ¿no? Desde nuestra esquina, ¿no? Hacer algo con un poquito desde nuestro lado nomás, pero probablemente sea poco también, pues, ¿no? También sea poco, ¿no? O sea,
lamentablemente, y ya con esto, quizás sí muchos ya puedan estar en desacuerdo, no ponerse el polo de un partido político solamente porque me dicen, pues, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? Sí, mire, ¿sabe qué? Yo necesito que me pongan un parque. Ya, listo, te vamos a poner tu parque. Genial, este señor o esta señora es el ideal entonces, ¿no? O sea, Acontece y sin multa. ¿no? Soy fácil, soy manipulable, digamos, ¿no? ¿Por qué soy Claro, manipulable? esa es la palabra, manipulable, ¿Ah? que a pessoa tenta manipular, ¿eh? Porque por un beneficio propio. Sí, y No está solamente es llegando. por eso, ¿no? Y solamente es por ese Sí, momento, nada más, ¿no? Porque claro, ¿no? No es lo que quiero. Es que es varias cosas a ver si se pueden dar. Es que si se puede hacer, ¿no? O sea, acá claro, particularmente, si alguien te dice, te vamos a hacer 20.000 postas de salud, 10.000 colegios, te vamos a poner 40.000 postes, te vamos a poner, te vamos a arreglar todas las pistas del país, uno aplaude, uno aplaude, ¿no? Pero si alguien les dice, vamos a reestructurar el sistema educativo, ¿no? ninguém. Vamos a hacer que la educación sea estable y que no necesariamente tengas que estresarte por si poner en un nacional o en un particular a tu hijo, a tu hija, no tengas que tener el mal concepto de un mayor pago, digamos, que signifique una mejor educación, entre comillas, ¿no? Claro, Sino que sea a libre elección de todos, ¿no? Si yo decido poner a un colegio que cueste mucho o que no cueste nada, sea mi libre elección, más allá, digamos, porque la estabilidad educativa podría estar, ¿no? Si yo les digo el acceso, digamos, al sistema cultural, ¿no? Que la feria del libro no sea específicamente, digamos, en un centro en donde existe un montón de discriminación, digamos, ¿no? O sea, probablemente muchos digan, mal, eso no queremos. Queremos pistas, queremos más colegios, queremos más edificios, claro. ¿no? Queremos más cemento. Aquí la realidad Así que poco a poco vamos a tener que ir es haciendo complicado, todo digo. esto, ¿no? Poco a poco, porque como tú dijiste, y tú repetiste Claro, muchas veces una palabrita que es muy importante, ¿no? La ética profesional, ¿no? claro. Y que aunque no lo hayas dicho, César, pero probablemente cuando has dicho que muchos de nosotros, con nuestros colegas, también les falta ética, porque se sabe, ha habido casos, se han salido en los reportajes de psicólogos que han aceptado dinero por cambiar, digamos, datos de un informe. Laudo, O sea, no todos estamos salvos, es cierto, pero hay que empezar, claro. ¿no? Hay Claro, que, y ese empezar tem que ser já, não? Desde agora, para ter sí, uma mudança. Se a así gente es. começa a mudar agora, lá na frente encontramos o benefício. É assim, Así. Julinho, um tema bem complicado, né? Interessante também. Sí, bastante, bastante. Probablemente Muito vamos a bem, tener una Julinho. segunda parte, César, pero más adelante. Ya tenemos Claro, otros claro, dos está temas interessante. más y más adelante vamos a volver nuevamente a estos sistemas, ¿no? Cómo se están dando tanto por lo menos, ¿no? A nivel mundial, pero específicamente quizás allá en Brasil y acá en el Perú. Claro. O bom, Julinho, que nós estamos tentando colocar aqui no diálogo entre psicólogos, talvez uma semente, brindando informações, por exemplo, né? Tentando ajudar as pessoas que nos observam tudo final de semana. Que isso é interessante, Julinho. É uma porta aqui que está o conhecimento. Estamos compartilhando, talvez, alguns alcances, que tanto a nível cultural do Peru como do Brasil, que é interessante, Julinho. No diálogo que temos aqui, é bom para nós e para as pessoas que nos estão assistindo, né? Porque tanto nós ganhamos como profissionais que fazemos uma coisa que nos gosta de ajudar. E as pessoas que nos Así es. observam também vão se sentir-se gratificantes, vão encontrar em nós, talvez, Julinho, alguma esperança. O Julinho falou alguma coisa, o César falou alguma coisa. eh, Talvez que o que estamos fazendo aqui chegue de uma maneira mais prática, Julinho. E esse é o Claro que nosso sí. objetivo, né? Uhum. Muito Muy bem, Julinho. bien. Obrigado, Julinho.
Listo. Muy bien, señores. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy en el programa. Nos estamos encontrando la próxima semana, César. Próximo domingo nos vemos igual por la tarde. Chao, Yulín. Listo. Cuídense Está mucho bueno, Yulín, hasta entonces más. todos. Se cuida, ¿tá? Muchas Chao, Yulín. Chao felicidades a y todos. a todos. Nos vemos. Chao. Hasta Tardes. más.